Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Durante toda la historia, el pueblo de Israel había escuchado que el Mesías iba a ser hijo de David. Hijo de David. Cuando se habla de hijo de David, se habla de la descendencia de David. Pero aquí hay una cosa importante. Jesús está defendiendo no solamente su mesianismo, sino quién es verdaderamente Él. O sea, Él no es igual que David. Está hablando que el Mesías que iba a venir, iba a ser superior a David. Oye, eso es un dato interesante, ¿verdad? Que se nos presenta hoy en el texto para reflexionar. Porque al Señor, ¿se acuerdan? Uno de los apelativos, nombres que se le van a dar, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Entonces Jesús está diciendo, sí, hijo de David, pero el Mesías es superior, ya que el rey David lo va a llamar mi Señor. Así lo va a llamar David. David es profeta. Acuérdense que en el pueblo de Israel, David aparece como un profeta, ¿verdad? Un profeta quien profetizó varias cosas, a quien Dios le hablaba y transmitía su mensaje al pueblo. Pero aquí Jesús está defendiendo la posición del Mesías, que el Mesías, ellos dicen que es hijo de David, sí, pero es que David, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablar sobre ese Mesías como alguien superior a David. Si David, aquí es donde viene lo interesante, si David fue quien llegó a aquel pueblo y logró estabilizarlo y colocarlo como una nación poderosa, como un pueblo poderoso, elevarlo, pero eso fue en el ámbito material, terrenal, superficial. Y no fue algo que duró para siempre, fue algo momentáneo por un tiempo. Acuérdense que en tiempos del rey David es cuando más va a florecer el pueblo de Israel, en tiempos del rey Salomón también, pero después del rey Salomón va a comenzar a decaer. Y aquella gran nación, aquel poderío, aquella fama solamente va a quedar para la historia. Entonces, ¿qué está hablando? Que si ellos están ambicionando un poder político, un poder de pueblo como en el tiempo de David, están quedándose muy reducidos, porque el Mesías que va a venir es superior al rey David, es superior. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces nosotros le ponemos medida a Dios, verdad? ¿Cuántas veces nosotros le ponemos una medida a Dios? Medida en nuestra vida, cuando a veces a Dios sí lo queremos en esta parte de nuestra vida, pero en esta otra parte no. En esta parte solo queremos que llegue a solucionarnos el problema, pero ya solucionar el problema, sálgase, ¿verdad? Ya no queremos a Dios ahí. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos límites a Dios en nuestra vida, en su obra? ¿Cuántas veces solamente lo buscamos a Dios cuando lo necesitamos y ya después que ya no lo necesitamos, Dios estorba y hay que hacerlo a un lado? ¿Con qué frecuencia hacemos eso? O también, a mí me gusta esta frase, cuando nosotros le ponemos límites a Dios en lo que nosotros le pedimos. ¿Cuántas veces le ponemos límites? Por ejemplo, por eso yo siempre me ha gustado esta frase: Señor, no me des
lo que te pido, dame lo que necesito. No le pongamos límite a Dios. No le pongamos límite. Porque quizás nosotros estamos pidiendo esto, ¿verdad? Y quizás es demasiado reducido. Es muy poquito. Una miserita, no, muy poquito. La bendición que Dios me quiere dar es mucho más grande. Entonces, Señor, no me des lo que yo te estoy pidiendo. Dame lo que yo necesito, lo que yo estoy necesitando en mi vida. Dame lo que estoy necesitando en mi familia. Dame lo que están necesitando mis hijos o mi matrimonio. Dámelo, ¿verdad? Porque a veces somos tan reducidos, ¿verdad? Y donde incluso le queremos decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Somos así. Yo siento que un poco atrevidos, ¿no les parece? ¿No les parece que somos un poco atrevidos querer ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer? Señor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú haces esto. Entonces queremos casi ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Pero hermanos, Dios es Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso, omnipresente. ¿Quién va a saber más lo que yo necesito sino Dios? Es Dios el que sabe. ¿Qué es lo que necesito yo en mi familia? ¿Qué es lo que necesito en mi matrimonio? ¿Qué es lo que necesito en mi corazón? ¿Qué es lo que yo necesito? Y a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando a veces en nuestra mente un poquito reducida, ¿verdad? Estamos pensando que son los demás los que tienen que cambiar. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? El hombre, Señor, que cambie mi mujer, que cambie mi esposa. Y a lo mejor no es la esposa la que tiene que cambiar. Si no soy yo, el esposo, el que tiene que cambiar. O viceversa, ¿verdad? Queremos que el hombre cambie, y cuando en realidad quizás es la mujer la que tiene que cambiar. O cuando los hijos, ¿verdad? Dicen, Señor, que cambie mi mamá, que cambie mi papá, que cambie mi abuelita, mi abuelito, ¿verdad? Con los que viven, va mi tía. Entonces que cambien, ¿verdad? Entonces es que no me quieren, es que no me escuchan. ¿No será que soy yo como hijo el que tengo que cambiar? Entonces, ahí es donde viene la frase, ¿verdad? Señor, no te pido que me des lo que te estoy pidiendo, dame lo que yo necesito. Quizás el cambio no es en la otra persona. El cambio tiene que ser en mí, en mí. Porque a veces estamos pensando que todos tienen que cambiar y a veces decimos también en esto, ¿verdad? Es que a mí nadie me quiere. Es que no te dejas querer. Cualquier persona que se acerca a ti y te da muestras de cariño, tú eres grosero con esa persona, te encierras en ti mismo. Es que a mí nadie me escucha. Es que el problema es que tú tampoco estás escuchando. Las personas te están tratando de poner atención, te están tratando de dar una respuesta y tú no escuchas. Entonces muchas veces soy yo el que me encierro y quiero que Dios cambie lo que está ahí afuera, pero no es mi entorno el que tiene que cambiar, soy yo. ¿No han oído ustedes? Hay personas que dicen, qué día más triste. ¿No han oído esa expresión ustedes? Ay, qué día más triste, qué día más aburrido. Hermanos, los días son todos iguales, las tardes son todas iguales. ¿Quién es el que está aburrido? Es uno. ¿Quién es el que está triste? Es uno. Entonces somos nosotros, soy yo el que voy a hacer la diferencia. Quiero que todo cambie y soy yo el que no cambio. Quiero que mi día sea alegre, pero soy yo el que voy cargando una gran tristeza en mi corazón. Porque no he aprendido a dejar que Dios, ojo con esta palabra, no he aprendido a dejar que Dios sea Dios en mi vida.
No he aprendido a eso. Yo quiero a un Dios, soluciona problemas, soluciona dificultades, que me dé esto, que me dé lo otro, pero no un Dios que esté pendiente de lo que yo necesito, sino un Dios que me consienta mis caprichos. Dejar que Dios sea Dios significa encarnar en mi vida aquella frase que decimos todos los días nosotros: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dejar que Dios sea Dios. Si Dios es nuestro Padre, y un padre siempre está pendiente de lo que sus hijos necesitan, y Jesús dijo esta frase que a mí siempre me ha gustado: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más lo dará el Padre que si es bueno? ¿Quién es el único bueno? Dios Padre. Él es el único bueno. Y Jesús así lo dijo. Jesús así lo dijo. Dios es bueno. Entonces, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre? Entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir como hijos? Y dejamos de ponerle límites a Dios. Dios mío, haz esto, Dios mío, al otro, haz aquí. Deje que Dios sea Dios. Me acuerdo una frase que tenía mi mamá. Acuérdense que uno cuando es hijo aprende de sus padres, ¿verdad? Yo siempre le he dicho esto. Un hijo es una esponja que absorbe todo lo que sus padres hacen, sus padres dicen. Y mi mamá tenía una frase que a mí siempre se me quedó en mi mente. Aquí, miren, desde pequeñito, yo ya les he contado esta historia, ¿verdad? Pues soy hijo de madre soltera, podemos decirlo, porque tenía 3 meses cuando mi papá nos abandonó, ¿verdad? Entonces prácticamente hijo de madre soltera, ¿verdad? Entonces que ella sola tuvo que ver cómo nos sacaba adelante a mis 4 hermanos y yo. Entonces mi mamá, ella se dedicó a servir a la iglesia, ¿verdad? Y ella tenía reuniones a un lado, mi comunidad era una línea de casas así, miren, pero de casas no pegaditas. De aquí a 3 cuadras estaba una, a las 4 cuadras otra, lejos una casa de otra. Y luego para abajo es pura montaña, una montaña donde hasta tigres dicen que andan, animales peligrosos, venados y todo eso. Es monte, yo nací y me crié en el monte, guayabeando. Entonces, y me acuerdo yo que aquí todas estas casas, ¿verdad? Cuidando las gallinas porque el gato montés se las comía, ¿verdad? Y todo esto acá, y algunas encerradas en malla, ¿verdad? Compraban malla para encerrarlas. Mi mamá una vez las encerró, cuando pudo tenía dinerito para comprar la malla, se le pudrió y hasta ahí llegó. Entonces ella se iba para las reuniones, para un lado, se iba en la mañanita y regresaba hasta en la tarde a las reuniones que tenía en la iglesia, primero viernes de renovación carismática, y como era asesora, mayordoma, siempre habían reuniones y todo eso para dar información. Entonces ella lo que hacía era tirar una guacalada de maicillo en el suelo y dejar un guacal con agua y se iba. Y la casa sola amarrada con una pitita o un candadito todo mojoso, ¿verdad? Entonces, y decía mi mamá: yo me encargo de las cosas del Señor, que el Señor se encargue de cuidar mi casa. Miren, hermanos, una de las cosas increíbles era esta: a todos los vecinos les comía las gallinas el gato de monte, menos a las de mi mamá. Y cuando, algunos de la gente de mi cantón están viendo la misa, ellos las miran, la gente de mi cantón, y se acordarán de esto. Y hay una señora que se llama Juana, que ya nos ve a través de la transmisión en vivo, que es comadre de mi mamá. Y entonces, y cuando mi mamá venía de celebrar misa de algún lugar, le hablaba: ¡Coy, comadre! Mándele, decía mi mamá, aquí le tengo una gallina aliñada, que el gato de monte se la mató y don fulano iba pasando y se la quitó. Nunca se llevaba una gallina el gato, solo la dejaba mordida de la cabeza y se la quitaban antes de que se la matara o se la llevara. Y yo lo que hacía era retorcerle el pescuezo, ya estuvo, ya. Y cuando venía, nunca se le perdían los animales. Y mi mamá decía eso: es que yo me encargo de las cosas del Señor y Dios se encarga de cuidarme mi casa, mis cosas.
Yo aprendí con eso. Entonces, cuando uno, hermanos, se encarga del Señor, de las cosas del Señor, uno no tiene que estarle diciendo, Señor, hace esto, haz lo otro, haz aquí. No, 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 no. Dios ya sabe lo que necesitamos. Y Dios nos da eso que nosotros necesitamos. Solo debemos aprender a vivir bajo la protección y la bendición de Dios. Y para vivir bajo la protección y la bendición de Dios, no hay que ser como el hijo pródigo, de irse de la casa del Padre. Hay que quedarse en la casa del Padre. Quedarse en la casa del Padre significa estar bajo su protección, bajo su cuidado. Irse de la casa del Padre significa llevar mi vida según mi voluntad, mis gustos, mis caprichos y, como decían por ahí, darle rienda suelta al hilacha, ¿verdad? Ahí yo mismo me aparto de la bendición del Padre. Entonces, qué bonito, ¿verdad? No le pongamos límites al Señor. El Señor es más capaz de lo que nosotros podemos pedirle. Por eso esta frase, hágase, Señor, tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo. Esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo, te lo ofrezco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.